Oseas capítulo 1, versos del 3 al 5. Vamos a continuar con esta serie, el Dios fiel ante infieles. Este es el tema número 3. Tema número 3, y este tema se va a llamar Jezreel. ¿Okay? Vamos a estar estudiando un poco a qué se refiere el Señor, qué sucedió, por el cual viene el juicio, y debemos entender algunas cosas, hermanos, que muchas veces no tomamos en cuenta y que obviamente Dios tiene que hacernos reflexionar a través de ciertas circunstancias. ¿Okay? Oseas 1:3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Continuamos, hermanos, con esta historia donde vemos cómo Dios da un ejemplo muy doloroso para hacer ver al pueblo su traición y su desobediencia. Hermanos, cuando nos encontramos sumergidos en el pecado, una de las cosas que empieza a surgir es minimizar. Minimizamos el pecado en el cual a veces nos encontramos. Y eso estaba pasando con el pueblo. Minimizaban la vida que estaban llevando delante de Dios. Y pensaban que no era para tanto. Pero vemos cómo Dios ve el pecado en su pueblo como si viéramos una traición de este tipo. ¿No? Que una mujer o un hombre casados buscan otra pareja. Como que eso sería algo muy degradante, ¿no? Lo veríamos como de una persona que es sin escrúpulos. Así ve Dios el pecado del pueblo cuando va tras él y no vuelve atrás. Ya vimos, hermanos, en la posición que se puso el profeta, donde se ve víctima de burlas, de escarnio, de abandono, de miramientos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un profeta tenga una esposa de esa magnitud? ¿Verdad? Y como dice Romanos, voy a leer Romanos 2:17 en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero ¿qué pasa contigo? Dices que eres judío, que confías en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Sabes lo que Dios quiere que hagas y lo que es mejor porque has aprendido la ley. Estás convencido de que eres como la guía para un ciego o la luz para los que están en la oscuridad. ¿Crees que eres el instructor del ignorante y el maestro de los principiantes? Tienes la ley y por eso piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo. Entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros no te enseñas a ti mismo? Tú le dices a la gente que robar no está bien, pero robas. Dices que no se debe cometer adulterio, pero cometes ese pecado. Dices que detestas a los ídolos, pero entras a robar en sus templos. Te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Y es lo que dice el versículo 24. Así dicen las Escrituras: por culpa de ustedes, los judíos, los que no son judíos, hablan mal de Dios. Eso es lo que estaba pasando, hermanos. O sea, Israel se jactaba de que su Dios era Jehová, pero con sus acciones hacían que los otros pueblos denigraran la gloria de Dios por un Dios cualquiera. Entonces, hermanos, vamos ahora a entrar más de lleno con los hijos del profeta, y es importante darles importancia en la lectura porque Dios es quien dice cómo se deben llamar. O sea, si Dios dice cómo se deben llamar, ¿con quién Dios hizo también esto? Con Juan el Bautista. Dios dijo que se debía llamar Juan. Con Jesús, lo mismo, ¿no? Y le llamarás por nombre Jesús. Cada hijo de Oseas representa lo que va a pasar con el pueblo rebelde. Es decir, iba a venir la cosecha de sus transgresiones. Entonces, el primer hijo se llama Jezreel. Habíamos dicho que el nombre Jezreel significa Dios siembra, Dios esparce, eso también significa. Y Jezreel, hermanos, es un valle rico en Israel. Como les dije la semana pasada, es un sitio de batallas y victorias en la historia de Israel. Ahí peleó Débora, Barak, Gedeón.
Pero también Jezreel es el nombre de una ciudad que ha sido sitio de hechos de sangre. Uno de ellos contra Nabot. Y vamos a ver un poco. En estos pasajes, hermanos, de Oseas, se nombra a Jehú. Jehú, hijo de, en este caso, de Nimsi. Vamos a ver un poco este pasaje, primer libro de Reyes, capítulo 19. Este pasaje lo estudiamos en la serie pasada, cuando estábamos estudiando el monte Horeb. Y vamos a ver ahora las instrucciones que Dios le da. Hermanos, en el Salmo, el salmista dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Una cosa he pedido, y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Obviamente, hermanos, el salmista no está diciendo que quiere vivir en el templo, sino que quiere vivir en la voluntad de Dios. Cuando dice la Biblia, busca el reino de Dios y su justicia, no significa que te la vivas aquí, ¿no? Aquí debe ser tu vida y de aquí no sales. No, hermanos. Significa que la forma de vivir nuestra debe de ser para cumplir la voluntad de Dios. Cuando un hombre una mujer se sale de la voluntad de Dios, su vida no tiene sentido. Empiezan a venir muchas cosas a la vida del ser humano. Pensamientos de qué está haciendo con su vida. Las cosas que ha logrado no tienen sentido, no tienen sabor, son vanidad. Y tenemos todo el libro de Eclesiastés para corroborar lo que les estoy diciendo, hermanos. Entonces, Elías, en este pasaje, que no vamos a estudiar a profundidad porque me interesan otras cosas más adelante, pero Elías está en la peña de Horeb. Y entonces él se siente desganado, se siente desanimado, él se siente mal porque él no ve los resultados que él espera. Él había hecho unas obras, él pensaba que el pueblo tenía que responder de otra manera, no responde de esa manera, no es así. Entonces hermanos, Dios le da órdenes, no lo conmisera, no le dice: no, sí es cierto, Elías, tienes razón, no, te he abandonado mucho, ¿no? Te he abandonado mucho, ¿sí? No me di cuenta que Elías, que tú estabas sufriendo mucho. No, hermanos, vean lo que dice el versículo 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. ¿Qué significa? Te saliste de mi voluntad. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, hermanos, empezamos a pensar así. ¿Sabes por qué? Porque todas las decisiones que empezamos a tomar, las tomas por ti, no por la gloria de Dios. Por eso, como decíamos ayer, hermanos, el hombre, eso del libre albedrío, no lo tiene muy bien en claro, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre es esclavo del pecado. O sea, ¿tú me vas a decir que alguien que está en una celda en el Cerezo es libre? O sea, tomar decisiones de ir al baño, ¿eso es libertad? No, eso es una necesidad natural. O sea, libre albedrío, hermanos, el hombre es libre de elegir cosas, pero ¿saben de lo que no es libre? De hacer la voluntad de Dios. No la puede hacer. No hace cosas. El hombre que está caído, que no ha creído en Cristo, no tiene libertad para hacer lo que él quiere. Hace lo que el pecado le dice que haga. Somos esclavos, por eso dice la palabra: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo no os libertare, no seréis libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, el hombre no es libre para hacer lo que quiere. Hace lo que su concupiscencia le dice. Hace lo que cree que le conviene más, no lo que glorifica a Dios, lo que le conviene más. Entonces, Elías tomó la decisión de huir, salirse de la voluntad de Dios, y empezó a tomar decisiones y empezó a razonar en él mismo. Por eso se empezaba a conmiserar, empezaba a tener pensamientos como de que no, pues vamos perdiendo, no, ya no hay remedio, no, Señor, ya mátame porque yo soy el último, y ya como soy el último, sin mí el mundo estaría mejor.
Ya lo que le dice Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Ahí se nombra Jehú. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, 3 cosas. Número 1, el rey que invadiría Israel. Número 2, el rey que mataría la casa de Acab. Y número 3, el profeta que tomaría el lugar de Eliseo. 3 cosas, ¿verdad? No vemos allí, no, pues como se llama, tienes razón, te voy a hipnotizar para que te vayas al pasado, allá cuando tenías menos 1 año, y ahí vas a reflexionar. No, hermanos, es que cuando nos salimos de la voluntad de Dios, hermanos, todo se va al desastre, ¿eh? Todo se va al desastre. O sea, ¿cuándo se empieza uno a salir de la voluntad de Dios? Pues cuando alguien dice, no, pues ya no voy a ir a la iglesia y ya nunca se congrega. ¿Tú piensas que es la voluntad de Dios, que ya no te congregues? Ya te saliste. Y ve cómo empieza a hacer su vida. Empieza a tomar decisiones por él. Él cree que no está mal, pero empieza a tomar decisiones por él y lleva todo al desastre. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas, o sea, Elías, yo voy a actuar. O sea, tú piensas que no voy a actuar, que no voy a disciplinar. Claro que lo voy a hacer, pero no cuando tú digas. Además, también tenemos problemas con eso, porque a veces queremos que Dios actúe para que yo me sienta bien, y no. Hay cosas que a lo mejor ni siquiera nosotros vamos a ver. Es más, a veces te vas a enterar cuando ya todo ya pasó. Te vas a enterar de todo lo que esa persona, familias, grupos han pasado, y tú ni por enterado, porque la justicia la hace Dios por él, no por nosotros, hermanos. Entonces, el nombre Jehú significa Jehová es él, así se llama. Jehová es él. Y aquí surge una cuestión, hermanos. A ver, ¿por qué si Dios eligió a Jehú para castigar, después Dios lo castiga? Como que eso es contradictorio, ¿no? A ver, ¿quién levantó a Nabucodonosor? Dios. ¿Y Dios castigó a Nabucodonosor? Sí. Recuerden que lo volvió como una bestia. ¿Por qué? Bueno, Pablo da esa paradoja en Romanos capítulo número 9 y 10, ¿no? Cuando dice, y Dios levantó a Faraón para apresionar a su pueblo, pero después Dios entendió con Faraón. ¿Cómo es eso? Bueno, podemos responder de esta manera. Y es que el hombre, cuando empieza a tener poder, empieza a tener un nombre sobre la tierra, la crueldad llega a su persona. Nabucodonosor, como el ejemplo, ¿qué pasó antes de que él se convirtiera como una bestia? Él se dijo a sí mismo, no es esta Babilonia la que yo hice para gloria de mi nombre, y nadie me ayudó, todo lo hice, ¿no? ¿Qué pasó con Faraón? Oye, dice Dios que te dejes ir a mi pueblo. ¿Y qué dijo él? ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco. ¿Quién es? Para que él venga y me mande. Recuerden que Faraón se creía Dios. O sea, yo soy Dios. O sea, ¿cómo viene Jehová y me dice a mí lo que tengo que hacer? O sea, ¿no? ¿Y qué había pasado con Jehú? Lo mismo. Lo mismo, hermano. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 1. Aquí vamos a entender algo, hermanos. No es cómo empiezas, es cómo terminas. Podemos empezar muy bien. Y creo que todos, la mayoría, iniciamos en la iglesia, iniciamos en un ministerio, pues con el corazón sincero de servir a Dios, ¿no? Todos decimos, no, yo quiero servir a Dios, no, donde me pongan yo ahí sirvo. Pero pasa el tiempo, ¿y qué empieza a pasar? Pues creo que yo ya soy importante, ¿no? Creo yo, pues que yo ya tengo un nombre dentro de la congregación, ¿verdad? Creo yo que yo ya tengo un peso específico dentro de la congregación, y lo que yo opine, pues tiene peso.
El problema con eso es que, ¿de dónde vienen todos esos pensamientos? De que piensas que tú eres Dios. Indirectamente o directamente tú piensas que eres Dios, porque lo que tú piensas o lo que tú dices piensas que no tiene ninguna invalidez, ¿verdad? Dice ahí versículo 1, vamos a empezar a leer ese pasaje, ese capítulo, por partes. Entonces el profeta Eliseo, aquí ya Elías ya murió, ya pasó el tiempo, llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: cíñete tus lomos. Se recuerden que en ese tiempo había túnicas. Ceñirse los lomos era levantarse la túnica más arriba de las rodillas y agarrárselas con un cinto para poder correr. A eso se refiere, ceñirse los lomos. Sí, porque con la túnica hasta abajo pues no puedes correr. O sea, ceñirse es levantárselos más arriba de las rodillas para poder correr. O sea, lo que vas a hacer es de extremada urgencia, pero tú eres una señal de lo que va a ocurrir. Toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Generalmente, hermanos, a los reyes de Israel se les ungía con aceite en un cuerno. Hay un cuerno de aceite y se le echaba. Cuando se habla de una redoma es una botella. ¿Saben a quién ungieron con una redoma? A Saúl. A Saúl. David fue ungido con aceite pero de un cuerno. ¿Qué es lo que significa? Tomar aceite de una redoma es alguien que puso el hombre. Saúl fue puesto por rey porque el pueblo quiso. Danos rey, porque tus hijos, Samuel, pues no son leales, se venden. Queremos rey como las demás naciones, queremos ser como las demás naciones. Entonces Dios se los concede. Pero ¿por qué Saúl terminó como terminó? Porque un hombre que trata de agradar a los hombres va a terminar mal. No puedes tener contentos a todos. Tú debes tener la certeza de que sirves a Dios. Y en ese servir a Dios a muchos no les va a parecer. Jesús mismo hacía la voluntad del Padre perfectamente y les parecía a todos. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú vas a tener contentos a todos? No se trata de eso, hermanos. Si tú vas a servir a Dios, no se trata de tener contenta a la gente. Se trata de hacer lo que Dios te ha dicho. Sí, hermano, cuando tú digas: a ver, hijos, vamos a leer la Biblia, no todos van a estar contentos. Y yo te lo digo por experiencia. Mi papá decía: vamos a leer la Biblia, y en ese momento estaba la película buena, ¿va? El capítulo nuevo del anime que a mí me gusta. Y precisamente en ese momento mi papá decía: vamos a leer la Biblia. ¿Y me tenía contento? No me tenía contento, pero no estás para tenerlos contentos. Estás para hacer lo que Dios te ha mandado que hagas. Y así aplica en todo el punto, hermanos. Saúl por eso terminó mal. ¿Por qué? La primera vez que hizo sacrificio, vio que la gente se le estaba, desertando. ¿Y qué hizo? El sacrificio por sí mismo. ¿Y qué le dijo Samuel? Locamente has hecho. ¿Te das cuenta? O sea, tú quieres tener a la gente contenta, no vas a poder. Y vas a tener que desobedecer a Dios para que así sea. Jehú era un hombre que hizo la voluntad de Dios, pero por él. Esto lo vamos a ver. Cuando llegues allá, dice: verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. O sea, una recámara ahí aparte. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y le dices: así dice Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echó a huir. Y no esperes. ¿Por qué? Porque lo que se le profetiza allí a Jehú iba a ser algo que lo iba a hacer pronto. Pero también otra cosa: Jehú era un general que se caracterizaba por ser muy cruel. Muy cruel. Ese es el problema del hombre, hermanos. No hay hombre perfecto y no hay gobierno perfecto. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Ahí significa, los príncipes significa los que son comandantes y los que llevan cierto tipo de soldados, ¿saben? Luego dividen en cuadrillas, en centenas, y entonces ellos son los que dirigían todo el ejército. Y él le dijo: príncipe, una palabra tengo que decirle. Jehú dijo: ¿a cuál de todos? Y él dijo: a ti.
Él se levantó, entró en casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor. ¿Ves la misión que tenía? Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre de Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y enseguida abrió la puerta y se echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino aquel loco? O sea, pues imagínate salir y de punto se va corriendo. Pues tú dices: ¿qué le pasa a ese loco, no? ¿Qué le pasó? ¿Lo espantaste? ¿Qué le dijiste? Y él dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. O sea, ven la respuesta de Jehú. Era como que él me dijo cosas, pero como que yo no las creo. Ellos le dijeron: mentira, dinos qué te dijo. Él le dijo: así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto. ¿Por qué no se opusieron? Hermanos, lo que estaban haciendo era un golpe de estado, porque el rey no era él era un general. Pregúntale a Maduro. Y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es el rey. ¿Quién era el rey en ese momento? Joram. Mientras que Joram, rey de Israel, se recobraba de sus heridas en Jezreel, él estaba en Jezreel, Jehú, el comandante del ejército de Israel, permaneció en el campo de batalla en Ramot de Galat. Mientras que Jehú consultaba con sus oficiales, el siervo de Eliseo, uno de sus estudiantes, le anunció a Jehú la tarea sangrienta que Dios le había encomendado. Los últimos versículos de esta sección, hermano, nos dan una visión general del carácter de Jehú. Su respuesta a cualquier pregunta era evasiva, lejos de la verdad. Cuando sus hombres le pidieron a Jehú que explicara por qué el joven profeta había huido, trató de esquivar la pregunta. Sin embargo, el aroma del aceite de la unción reveló la verdad. ¿Cuál? Había sido ungido. De la misma manera en que Jehú fue ungido por el mensajero de Dios para ser el rey del pueblo, así también el Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para ser rey de los creyentes en Dios. Hermanos, no olvidemos que Jesús no solamente es el Redentor. Un día también Él va a ser el vengador. Y no de los Avengers, el vengador de la sangre, ¿de quién? De los justos. De los justos. ¿Qué empezó a hacer Jehú? Primero dando un golpe de estado. 9:14 de segundo libro de Reyes 9. Y así conspiró Jehú, hijo de Josafat. ¿Cómo podemos entender eso, hermanos? La Biblia dice en Romanos 13 que debemos estar sujetos a las autoridades. Y aquí conspiró Jehú. ¿Dios está de acuerdo con eso? O sea, ¿Dios estará de acuerdo que alguien se levante en la iglesia y haga golpe de púlpito también? ¿Estará Dios de acuerdo con eso? Hermanos, en el mundo ocurre eso porque el ser humano tiene esa parte de, pues no es un animalito. O sea, a ver, ¿por qué no todos los cerdos o las ovejas que están en un cercado hacen un golpe de estado al pastor? ¿Por qué no? Porque su naturaleza es esa, de ser pastoreados, de ser domesticados y cosas, esa parte. Pero el ser humano no. El ser humano no es un animal. El ser humano tiene ciertas virtudes de la imagen de Dios y una de ellas es libertad. O sea, el ser humano no puede estar ahí esclavizado. No, tiene que ser libre. Entonces, hay tanta esclavitud que un día el ser humano, ¿qué va a hacer? Se rebela no contra el gobierno, contra la esclavitud, contra el sistema que hay impuesto. Y si esa rebeldía gana, es que Dios está de ese lado. O sea, hermanos, ¿cómo se sabía cuando iban a la batalla y dice: si Jehová viene con nosotros ganaremos? ¿Cómo se sabía que en la lectura que Jehová estaba con tal ejército? Pues porque ganaba.
Sí, por eso. O sea, se enfrentaban ejércitos y no, pues Dios ya me dijo que vamos a ganar. No, o sea, iban a enfrentarse, peleaban una batalla sangrienta toda la tarde y el que ganaba, pues sabían que el que ganaba, Jehová había dicho que ellos iban a ganar. Punto. Entonces, así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardado en Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Vean que también ese Hazael es el que ungió Elías. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. O sea, el plan de él era: vamos a matarlos a todos, pero para que no se escapen, vamos a guardar silencio, hacemos como que todo está normal, pero vamos a ir allá y vamos a matarlos a todos. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya, que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice: ¿hay paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? ¿Ven cómo era Jehú? Ya le hicieron una pregunta: ¿qué vino a hacer ese loco? ¿Quién sabe? Ya sabes cómo son esos hombres. Y aquí viene otra vez: ¿hay paz? ¿Qué dice? ¿Por qué me preguntas eso? O sea, no tengo por qué responderte a ti, tú eres un simple soldado. ¿Por qué me vienes a preguntar a mí si yo soy general? Vean cómo era Jehú, Sí, hermanos, Dios se vale a veces de gente cruel para sus propósitos. Sí, hermanos. Sí, porque, no, pues tampoco. Yo creo que mi patrón, ese que es bien grosero, ni conoce a Dios. No. Sí, no conocerá a Dios tal vez en el sentido de que personal. Pero Dios ocupa a esas personas. ¿Por qué? Porque tiene que tener también a raya, no solamente tal vez a ti, a muchas otras gentes que necesitan ese yugo. Entonces dice ahí: vuélvete conmigo. El atalaya le dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual también llegó a ellos, y le dijo el rey, dice así: ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya volvió a decir: también llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Hermanos, esto nos deja ver algo. Los atalayas veían lo que ocurría de lejos, pero no entendían, no comprendían lo que venía en la ciudad y para el rey en ese momento. Voy a leer un pasaje externo. Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Dense cuenta, hermanos, cómo el atalaya vio primero que venía un ejército y que enviaron un mensajero, se quedó con él, enviaron otro y después dio más información. El caminar de él es como de Jehú. Dice ahí: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada. ¿Qué vio venir el atalaya? Con Jehú la espada, pero no entendían. Y tocare trompeta y avisar al pueblo: cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no apercibiere, y viniendo la espada no hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.
Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Todo el tiempo de la vida de Elías hubo atalayas. Todo el tiempo, hermanos. O sea, lo que vemos en la narración de la atalaya viendo de lejos era algo que ya había ocurrido antes. Desde mucho tiempo antes, Elías les dijo, apártense, vuélvanse, y fuego. O sea, todas esas cosas que ocurrieron con Elías, hermanos, ¿tú piensas que quedaron en el olvido? No, eran atalayas para todo el pueblo. Entonces, hermanos, las cosas que a veces vivimos, muchas de ellas, Dios nos ha avisado. Mucha gente, y esto lo puedo decir, lo vivimos hace 5 años, ¿no? ¿Qué pasaba cuando empezó a venir este virus? Y empezaron a cerrar todo. Y había gente que avisaba y avisaba. Yo recuerdo pues, con el instructor del gimnasio donde yo iba. Yo entiendo la parte de él que pues él era su fuente de ingresos, pero todavía no estaba bien para abrir. Y él decidió abrir, así. Ya saben, con medidas y toda la cosa. Y de pronto él enfermó. Se le había avisado que los gimnasios no eran un lugar, pues, de algo que fuera necesario tenerlo, ¿verdad? Como los cines y otras cosas. Él enfermó y después falleció. Otro día ven el gimnasio, pues ya desapareció. ¿Por qué? Pues él era el que lo llevaba. Él era el que tenía pues toda esa parte de la parte operativa. Pero se le avisó, hermanos. Y hermanos, Dios nos avisa y nos avisa y nos avisa y nos avisa. Nos avisa, apártate, vuélvete, comprométete. Lee más mi palabra, ora, búscame, porque me vas a hallar, búscame. Jehú era ese castigo que tanto se les había avisado, que tanto se les había anunciado y que ellos habían menospreciado. Hermanos, cuando ya lo vemos de lejos, ¿te ha pasado eso? Que tú dices, híjole, un ejemplo burdo, ¿no? Imaginemos que en tu casa hay una gotera y tú dices, híjole, tengo que arreglarla porque esa gotera un día no va a tener remedio y me va a causar un problema. Y casi siempre esos problemas surgen ¿dónde? En la noche, cuando no puedes ir a la ferretería y sucede. Ya lo veías venir, porque estabas viendo la gotera y y tenías que arreglarla, pero lo dejaste pasar, ¿no? Lo dejaste pasar, hasta que de repente tú dices, ¿qué está pasando, no? Y estás acostado y escuchas una gotera, pero ya muy fuerte. ¿Qué está pasando? Y vas a ver, y ya la gotera, ya no es una gotera, ya es una abertura. ¿Y ahora cómo le haces? Y dices, híjole, si hubieras sabido, no, sí sabías. Lo que pasa es que lo dejaste pasar. Tendré tiempo, me daré tiempo algún día, ¿no? Hermanos, y así muchas cosas de la vida a veces pasan. Hemos visto que, no, es que necesito comer mejor, necesito dormir más, necesito hacer ejercicio. Y lo estamos viendo, y sabemos hacia dónde nos va a llevar eso. Pero lo dejamos pasar, y lo dejamos pasar, y lo dejamos pasar, hasta que cuando un día vas al médico te dice lo que menos querías escuchar. Pero tú ya lo veías venir, ¿o no? Porque tú sabías que ciertas cosas pues no andaban bien. Sin duda, hermanos, el pecado de Israel había llegado en el punto del ser humano tarde. Digo en el punto del ser humano porque Elías ya no estaba. Pero de que llega, llega. De que llega, hermanos. Entonces, seguimos leyendo ahí. Voy a ver el versículo 21 de segundo libro de Reyes. Entonces Joram dijo, unce el carro.
Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel, como se llamaba el hijo de Oseas, ¿verdad? ¿Casualidad? No, hermanos, no. Era un punto estratégico donde Dios quería que se encontraran. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? O sea, ya nos tienes hartos de todo lo que han hecho. ¿Cómo va a haber paz si ustedes son una bola de mentirosos? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Es interesante, pero el rey Joram veía la traición de sus subordinados, pero no veía la traición de él contra Jehová. No la veía. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Y dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos junto con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga de esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Vean otra cosa de Jehú. Jehú era una persona que sabía cosas de la profecía, pero no creía en Dios. Sabía cosas. Porque dijo: ¿te acuerdas que estábamos ahí cuando el profeta le dijo? Estábamos ahí, por eso se acordó. Pero no porque dije: no, Dios me dijo que así debía de ser. No. Hermanos, vean cómo Dios ocupa gente que es ruda y cumple los propósitos. Seguimos adelante. Versículo número 27. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, o sea, se fue por un bosque. Y lo siguió Jehú diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Aquí Jehú hablaba y actuaba como el vengador de Dios. No podría haber paz mientras que el pueblo viviera en la idolatría y en la hechicería fomentada por la reina madre, Jezabel. Ningún incrédulo, hermanos, puede tener la esperanza de vivir en paz. Jehú disparó la flecha que mató a Joram, el hijo de Acab, mientras el cochero de Jehú echaba el cadáver del rey en el campo que antes le había pertenecido a Nabot en Jezreel. Como Ocosías, el rey de Judá, era nieto del rey Acab, era su nieto, él también sufrió la venganza de Dios. Fue herido mientras subía hacia el jardín de la casa y murió cerca de Megiddo, pero el juicio más severo fue reservado para Jezabel. Versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, otra vez Jezreel, ¿verdad?, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a su ventana. Hermanos, el hijo de Oseas habla de que Israel tenía hechicería, idolatría, rebeldía, traición, mentira, suicidio, homicidio, matricidio. Tenía todo eso. Vean cómo estaba Israel. ¿Era necesario la limpia? Sí. Si aquí la vemos necesaria, ¿no? Pues sabemos quién es Jezabel. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana a ver. O sea, se vistió como si fuera a salir de viaje, como si fuera a presentarse ante la multitud. Lo que debía haber hecho es ponerse de luto. Su hijo había muerto. Su hijo había muerto. ¿Por qué no? Porque eso es lo que hace la idolatría. ¿Qué? Te hace implacable. No sientes nada. O sea, pues sí, ya se murió mi hijo, pues ya ni modo.
Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella le dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. O sea, eres como Zimri, un asesino. El burro hablando de orejas, ¿va? ¿No así se maneja hoy toda la parte de la justicia? ¿Va a tener justicia el que tenga menos cadáveres en su haber? Y me refiero a cosas que te puedan buscar y sacarte a la luz, ¿no? Sí supieron ahorita que se agarraron a este hombre del brujo y que empezó, cuando lo bajaron de la camioneta, empezó a decir, no, yo tengo ¿cómo se llama? Una alianza con la gobernadora. Una alianza con la gobernadora. Pues es lo mismo de ahí. O sea, así como soy yo, es la gobernadora. Es lo que está diciendo. Así como soy yo, que me tildan de asesino y de sicario y hermanos, por una buena fuente, yo también sé que esa gobernadora es una mujer bárbara. Es una mujer bárbara. O sea que, pues, no estamos tan lejos. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? O sea, ¿de qué lado están? ¿De ella o mío? Y se inclinaron hacia él 2 de los 3 eunucos. Él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, se la aventaron, y parte de su sangre salpicó en la pared, o sea, cayó de cabeza. Y pues salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló, o sea, con los caballos la pisoteó. O sea, humillándola. O sea, eres como excremento, Jezabel, eres como excremento, eso es lo que es. Entonces, la pisó. Entró luego y después que comió y bebió, o sea, implacable también Jehú, o sea, mató a alguien. Hermanos, cuando tú matas a alguien es una línea que no hay regreso. O sea, matas a una persona y algo pasa. O sea, algo pasa dentro de ti que cambia. Entonces dice ahí, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron en ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron y dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Israel comerán los perros las carnes de Jezabel. Hermanos, pues debieron haber sido una jauría de perros. Porque para dejar... ¿Cuánto tiempo se tardó comiendo Jehú? ¿Cuánto te imaginas? ¿1 hora? ¿Hora y media? Bueno, ¿cuántas haces tú? Pues yo digo que media hora porque tu empresa te da 15, 20 minutos, ¿va? Bueno, vamos a ser benévolos. Se tardó 2 horas. ¿En 2 horas? No. ¿Un perro así, perros? No. O sea, ¿comerse todo el cuerpo? No. ¿Por qué sucedió así? Una señal de Dios que lo que estaba ocurriendo era un juicio divino. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. Hermanos, hay gente que debería morir porque la tierra estaría mejor sin ellos. Les digo esto porque, otra vez lo vuelvo a repetir, ¿saben cuál es el problema hoy de la humanidad? Que le dan mucha, ¿cómo se le dice? Mucho amparo al ser humano. ¿No? O sea, cuando dicen, es que Dios mató a niños y abuelitos y toda la cosa, ¿y ellos qué culpa tienen? Entonces le dan mucha dignidad al ser humano y minimizan a Dios en sus decisiones. Entonces, como el hombre tiene mucha dignidad, lo que Dios decida en la vida de ellos es malo. No. Dios es el creador. Y lo que Dios decida sobre un pueblo o sobre una ciudad está bien hecho. Ese es el problema que tenemos hoy. Es que el hombre es tan digno que lo que Dios decida de enfermarlo está mal hecho. Y no. El hombre tiene su dignidad, pero tiene un nivel, un límite. Dios está por encima de ese límite. Entonces que hubieran dicho, no, merece un juicio justo, sí, estuvo bien mal. Pues ¿se acuerdan de todos los hombres que hicieron el holocausto?
muchos de ellos salieron libres. ¿Cómo ven? Es que no había suficientes pruebas. Los testigos ya estaban muertos. En lugar de ponerse cilicio y ceniza, Jezabel se puso sombra en los ojos y se adornó el cabello. Aunque su hijo y su nieto acababan de sufrir la venganza del Dios justo, ella no mostró señales de arrepentimiento. Miraba hacia abajo desde una ventana y llamó a Jehú asesino. Cuando Jehú terminó de comer, les ordenó a sus hombres que mostraran respeto por la ascendencia real de Jezabel, dándole un entierro decente. Sin embargo, los perros carroñeros hicieron que su trabajo fuese imposible e innecesario. Cuando Jehú escuchó lo que había sucedido, nuevamente recordó las palabras de Elías. El nombre Jezabel ha llegado a ser, hermano, sinónimo de perversidad e idolatría. En la carta a Tiatira, Jesús menciona a una mujer a quien le llama Jezabel y que se negaba a arrepentirse de su falsa enseñanza y de su idolatría. Las Jezabeles modernas, hermanos, nos ofrecen paz sin arrepentimiento. Nos dicen, no deje que su conciencia lo moleste, no deje que el ministro lo atemorice con su plática sobre el pecado y el juicio. El infierno es aquí. Pero esas palabras, hermanos, no conducen a la paz. No hay paz para los impíos. Y vámonos por la parte final, hermanos. En el capítulo 10, no lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer la parte final. Jehú extermina el culto a Baal. ¿Hizo cosas buenas Jehú? Sí. Pero vamos a ver por qué Jehú tiene que ser castigado. Versículo 24 de segundo libro de Reyes 10, para irnos por la parte final. Ya se me acabó el tiempo, hermanos. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, o sea, Jehú los engaña a todos, le dice, no, yo también soy servidor de Baal, vamos a hacer sacrificios, y entonces van a ver lo que yo voy a hacer. Entonces, le dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de la guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos por los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Bien hecho. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú, ¿qué? No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie a los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Ahí estamos. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que hizo tropecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Hermanos, pequeño y gran detalle. ¿Saben qué nos dice eso, hermanos? Nos dice que hizo las cosas por él, por ambición. Sí, se acordaba de las palabras del profeta, se acordaba que así se había profetizado, se acordaba de que había matado a Nabot. Podemos hacer muchas cosas, que parece que andamos en la voluntad de Dios, andamos en la palabra, pero dentro de nosotros no cuidamos la verdad de andar en la ley de Dios. Hermanos, a veces recordamos cosas que gente del pasado hizo. El problema es que a veces no nos damos cuenta que nosotros andamos en los mismos pasos. Así como muchos antes que él y después de él, Jehú comenzó a servir a Dios, pero no continuó siendo un siervo fiel del Señor.
Debido a la desobediencia de él, los enemigos de Israel se volvieron poderosos. Siria, enemigo de Israel durante muchos años, rápidamente se apoderó del territorio. Esto incluyó sin duda la ciudad de Ramot de Galat, una ciudad que nunca más se volvió a mencionar en la historia de Israel. Hoy muchos confirmados cometen el mismo error, hermanos. Comienzan a servir a Dios con entusiasmo, pero después se apartan. Vencen la lucha contra los pecados grandes de la sociedad, pero después son atrapados por los pequeños pecados de su propia vida. El pueblo fiel de Dios continúa regocijándose en la vestidura de justicia que fue ganada para ellos con la sangre de su Salvador. Pero, hermanos, muchos de ellos se han dejado vencer por ideologías que el mundo les ha dicho que no son tan malas. O sea, a veces vencemos cosas que parecen obvias, pero hay cosas que parecen que no son tan malas, y esas son las más peligrosas, hermanos. Esas son las más peligrosas. Por eso Jehú debía ser castigado. Jezreel nos muestra, hermanos, que el pueblo estaba en idolatría, en hechicería, en mentira, en homicidio, en venta de injusticia. No había derecho, no había apoyo, la policía se vendía, todos los políticos eran corruptos. O sea, lo mismo de hoy, hermanos. Y así como Jehú apareció y limpió todo eso, un día Cristo va a volver. ¿Y qué? Limpiará, y como dice la parábola, ¿no?, del trigo y la cizaña, y enviará a sus ángeles, y entonces recogerán el trigo en el granero, y la cizaña la echarán en el fuego. Así será en el fin del siglo. Los malvados serán juzgados y echados al lago de fuego, y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.